Señor les bendiga en esta mañana y vamos a abrir la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 7. En el libro de Mateo capítulo 7 vamos a leer versos 7 y 8. El libro de Mateo capítulo 7 versos 7 y 8 es donde vamos a leer. El título de este sermón, antes de leer el verso, se los voy a mencionar, es las tres promesas. Las tres promesas. Para que lo apunten allí, si gustan. Las tres promesas en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Y en reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. Dice la palabra del Señor de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí están las tres promesas. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Voy a leer el verso otra vez. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Amén. Dice el verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Padre Santo y Rey Celestial, encontramos que su palabra es verdad, Señor, porque usted siempre está dispuesto a escuchar, a dar, Señor, lo que necesita la persona, porque es un Dios bueno. Ahora, Señor, rogamos que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús en Mateo capítulo 6, versos 5 al 15, ¿verdad?, habla de la oración eficaz, lo que podría ayudarnos a entender un poco más lo que se quiere explicar o enfocar en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, los que leímos ahorita, ¿verdad? Y dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Y por eso en Mateo capítulo 6, ¿verdad?, en el verso 9 al 13, nos muestra y enseña la forma correcta de orar. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces ahí vemos cómo el Señor, el Señor no nos mete en tentación, permite que el enemigo a veces nos ataque nomás para probarnos, pero no nos mete en la tentación. Jesús en Mateo, esos versos que leímos ahorita, del 7 al 8, habla de la oración y la describe con tres verbos en un tiempo presente. Por ejemplo, dice: pedid, pedid, buscad, están en tiempo presente. Llamad, lo que quiere decir que la oración es la comunicación con nuestro Padre, dejando de ser ocasional a una práctica que debe transformar en hábito
que es lo que indica Mateo en el capítulo 7 que leímos. Una comunicación constante y persistente, aunque por medio de la persistencia no se le puede forzar el brazo al Padre para que nos conceda todos nuestros deseos humanos. Se puede considerar como un sinónimo de fe, donde creemos que Dios responderá a lo que pedimos y donde nos prepara a recibir la contestación de Dios con agradecimiento que debemos de tener nosotros. Obviamente Dios nos va a dar todo, no nos va a dar todo lo que nosotros se nos meta en la cabeza a querer, porque como dice su palabra, no todo nos conviene. A veces decíamos cosas que en vez de ser bendición son lo contrario, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que, como dice Romanos capítulo 8 verso 26 al 27, dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, o sea, por los cristianos. Así es de que quiero decir que Dios, como un excelente Padre, siempre contesta todas nuestras oraciones sinceras, pero a veces contesta que no, como todo padre lo hace cuando a veces nuestros hijos pedimos cosas las cuales nos envuelven mucha sabiduría tienen los papás en decir que no, y contesta en su voluntad, que tiene infinita sabiduría, como citaba anteriormente en Mateo capítulo 6 verso 10. Por ejemplo, el niño me dice: préstame la llave, papá, del carro. ¿Y usted qué le dice? No, porque es capaz de meterla va la llave y arranca el carro y la criatura va y se mata. Entonces el Señor a veces mira y dice: eso no te conviene, eso no te conviene. Por eso a veces nos contesta que no. La forma correcta de orar es siempre, Él siempre nos va a dar de lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendemos de momento, como lo dicen las Escrituras, ¿verdad?, en Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tarde o temprano el Señor nos hará ver el porqué de su decisión, no porque tenga que hacerlo, sino por nuestro propio crecimiento, para demostrar su gloria, su poder, como citaba en Mateo capítulo 6 versos 13, y porque no, aún para nuestro asombro, ¿verdad?, para que nosotros veamos el por qué a veces no nos contesta el Señor. Estamos pidiendo cosas que no nos ayudan, y ese es el problema, ¿no? Practicando el progreso de las 3 promesas ofrecidas por Cristo para el creyente. 3 promesas ofrecidas por Cristo para el creyente, las que ahorita leímos al principio, que dijimos que eran, ¿cuál? La otra, buscar y llamar. Entonces esas son, tenemos que practicarlas, las tres. Esto es importante. ¿De qué manera debemos practicar el progreso de las 3 promesas ofrecidas por Cristo para los creyentes? Bueno, la manera en que debemos de practicar las 3 promesas ofrecidas por Cristo para todos los creyentes es insistiendo hasta que el Señor nos conteste. Tiene que estar perseverando, no nomás hoy oré, ya se me olvidó, mañana no, tiene que estar. Mire, fíjese bien, encontramos que es importante practicar el progreso de las 3 promesas de Cristo para todos los creyentes, y un ejemplo lo vemos en lo que dijo el juez injusto. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18
Gloria a Dios. Allí vemos versos 6 y 8. Lucas 18, versos 6 y 8. Lo repito porque a veces no lo alcanzamos a agarrar en la mente ni en el teléfono. Lucas 18, versos 6 y 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no nos hará justicia? ¿No hará justicia a sus escogidos que claman el día, que claman a Él el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se fijan? Dios contesta la oración al seguir perseverando, o sea, siguiendo orando y orando, hasta que dice el Señor: ok, ahí te va. Nos contesta. Entonces, Dios siempre contesta, pero a veces pedimos cosas que no nos convienen. Segundo, encontramos que es importante practicar el progreso de las 3 promesas ofrecidas por Cristo, porque Dios oye las peticiones. ¿Usted cree que no lo está oyendo el Señor? Sí. Fíjese bien, vamos al libro de Santiago. Hebreos, Santiago, capítulo 5, verso 4. Santiago era el hermano de Jesucristo. Santiago, capítulo 5, verso 4, dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño, dice, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado, ¿dónde han entrado? Oídos en el Señor de los ejércitos. O sea, todas las oraciones que estaban haciendo estas personas estaban llegando a los oídos del Señor, para que vean que la oración sí la escucha el Señor. Llegaron a los oídos del Señor. Entonces, usted no piense que porque ahorita de repente no recibe la contestación, ya el Señor se olvidó. No lo oyó. Sí, el Señor lo escucha. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores, o sea, las oraciones de los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahí está, Dios escucha. Cuando usted ora, Dios lo va a escuchar. Ahora, en tercer lugar, encontramos que es importante practicar el progreso de las 3 promesas ofrecidas por Cristo para todos los creyentes, porque tales promesas están aseguradas por la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas promesas que Dios dio están aseguradas por el poder divino de Dios. Juan 14:14, Juan, el Evangelio de Juan 14:14. Gloria a Dios. Juan 14:14. Dice Juan 14:14, dice: si algo pidieres, hablando Jesucristo, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Así es de que ahí está asegurada por Jesucristo. Y Jesucristo nunca miente. Dios nunca miente. Él siempre dice la verdad, porque Él es la verdad. Así es de que si algo pides en mi nombre, dice Jesucristo, yo lo haré. Yo lo haré. Así es que, mija, pues tenemos al chief de parte de nosotros. Tenemos al jefe de parte de nosotros. 2 cosas importantes
que no debemos olvidar para recibir respuestas de las tres promesas de Cristo ofrecidas a los creyentes. Una de las dos cosas importantes que no debemos olvidar para recibir respuesta de las tres promesas de Cristo para los creyentes: la primera, permanecer en Cristo, y la segunda, en su palabra. Primera de Juan, allá, enseguida de primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 3. ¿Dónde estoy yo? Oh, no, primero el Evangelio de Juan, el Evangelio, y luego al otro pasamos al Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7. Ahí está. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecieres, ¿en dónde? En mí. ¿Y dónde más? Y mis palabras están en vosotros. Otra vez. Pide todo lo que quieras y será hecho. ¿Se fija? Entonces son dos requisitos. Están las promesas de Dios ofrecidas, pero también están los requisitos. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Yo será hecho. Así es de que tengamos esa seguridad de Dios, que lo pone divinamente allí, asegurado para que... Ahora, para más seguridad, vamos a Primera de Juan capítulo 3. Ahora sí, Primera de Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Primera de Juan capítulo 3, gloria a Dios. Mire lo que dice allí. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Qué dice? Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Entonces, ¿por qué? Ahí están los dos requisitos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ya aquí dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. La recibiremos. Él dice, pídelo, te lo voy a dar, pero cualquier cosa que pides la vas a recibir. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Esos son los requisitos que Dios pone para que puedas recibirla. No nomás pedirla, sino recibirla también. Recibirla también. Así es de que es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta la seguridad que tenemos en Jesucristo. Y de esa manera, las tres promesas de las cosas que no debemos olvidar para recibir respuesta de las promesas ofrecidas por Cristo a los creyentes, nos ayudan a tener seguridad y confianza en sus promesas. Así lo dice el salmista. Capítulo 30, el Salmo 34. Salmo 34. Gloria a Dios. Salmo 34, verso 6. Salmo 34, verso 6. Testimonio. Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó. ¿Y qué pasó? Le oyó Jehová. ¿Y qué hizo?
le libró de todas sus angustias, de lo que estaba sufriendo, de sus problemas, de las necesidades que tenía. Lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Entonces tenemos un Dios poderoso. Tengo un Dios que todo lo puede, dice el canto. Todo lo puede. Y me da todo lo que le pido. ¿Por qué? Porque guardo sus mandamientos y ando en sus caminos. Dispense. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para comenzar a practicar las tres promesas ofrecidas por Cristo? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para comenzar a practicar las 3 promesas ofrecidas por Cristo es orar con fe, buscando a Dios con esa fe perseverante. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Mas y de allí, Deuteronomio 4, verso 29. Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿cómo? De todo corazón y de toda tu alma, con esa ansia, con ese deseo, con esa perseverancia de que oiga el Señor la oración, si la oye, pero en ti debe existir ese deseo. Entonces primero hay que buscar al Señor. Dice, si de allí, dice muy claro ahí, más si desde allí me buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Porque hay veces oramos pero dudamos, o hay veces que no creemos que Dios vaya a hacer el milagro, o hay veces que pensamos que tenemos un Dios chiquito que no puede hacer nada. Entonces debemos buscar primeramente lo que tenemos que hacer. Busque de todo corazón al Señor, hínquese, póngase de rodilla en su casa, órele al Señor y pídale con fuerzas. Háblele al Señor como si estuviera ahí, ahí va a estar, pero para que no lo va a ver usted, pero como si lo estuviera viendo ahí en un lado suyo. La segunda cosa que tenemos que hacer para comenzar a practicar las 3 promesas ofrecidas por Cristo es comenzar con las peticiones. Haga una lista de las peticiones que tenga y póngase allí a nombrarlas. Lucas capítulo 11, el Evangelio de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, gloria a Dios. Verso 10, Lucas capítulo 11, verso 10. ¿Por qué tiene que poner todas las peticiones? Lucas capítulo 11, verso 10. En las manos del Señor, mire lo que dice allí. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, dice, halla. Y al que llama, se le abrirá la puerta. Dice, no es cuestión más que de poner tus peticiones y Señor va a escucharlas y a ponerlas en las manos del Señor. Así es de que el que busca y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Dios no nos va a dar cosas malas, Él nos va a dar cosas buenas, porque
así como nosotros queremos a nuestros hijos, Él nos quiere a nosotros. Y así como nosotros sufrimos, Él también sufre cuando nosotros estamos enfermos, cuando pasamos por situaciones difíciles. Él también sufre y llora. Así es de que la tercera cosa que tenemos que hacer para comenzar a practicar las 3 promesas ofrecidas por Cristo es mostrar una buena conducta cristiana. Una buena conducta cristiana. Hay que ser humildes, no hay que ser rencorosos, no hay que ser mal hablados, no hay que ser personas de odio, enojo. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 3, verso 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 3, verso 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué más? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es de que necesitamos mantener una conducta lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Si el demonio quiere que usted se enoje y pelee, póngase a orar. Póngase a orar. Hínquense ahí de rodillas y vamos a orar. Vamos a orar. Y de esa manera vamos a ver un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra manera de testificar, que la gente vea que tenemos un Dios que todo lo puede. Pongámonos de pie. Hermana Lulu, dándole gracias al Señor. Nuestra hermana Dolores, me permiten terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por la vida, la salud. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos haces entender cosas y afirmar cosas, Señor, que tú estás con nosotros, y ayúdanos no nomás a escucharla, Señor, pero a desarrollarla en nuestras vidas para ser testimonio a otros, Señor. Sí, Padre. Gracias porque tú siempre estás aquí y no nos dejas. Gracias por tu sanidad, Señor, porque tú nos das sanidad de nuestro alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, Señor. Así es, Padre. Está con nosotros siempre, Señor, Sí, y no nos dejes caer, Señor. Todo te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias por este hermoso mensaje, Señor, que nos ayuda a estar más seguros. Si hubiéramos dudado, nos hace comprender, Señor, cuán grande eres. Así es, Tu Padre. amor es infinito, y sabemos, Señor, que de antemano tú estás allí. Sí, Padre. Y te damos muchas gracias por la sanidad de Lulu. Gracias por todo lo que ella ha pasado, pero va a ser un testimonio para tu honra y tu gloria, Señor. Y te suplicamos, Padre, que en todo momento que dudemos, recordemos que te tenemos a ti, Señor, que no caminamos solos,
que siempre estás a nuestro lado y que si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, Señor. Ayúdanos pues, Señor, en todo momento, porque si no lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, grande en amor y misericordia, oramos, Señor, sabiendo que usted nos va a contestar conforme a su voluntad. Creemos, Señor, por fe, perseveramos porque sabemos, Señor, qué es lo que usted nos ordena. Rogamos pues, Señor, que su Santo Espíritu siempre nos guíe, Señor, y siempre nos ayude en nuestra debilidad, Padre Santo, porque no sabemos pedir, pero de esa manera, Padre Santo, usted escudriña los corazones para que podamos entender su palabra, Padre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su gracia nos acompañe. Amén y amén.